En la vida espiritual, con lo que más cuidado tenemos que tener es precisamente con este tema de las ofensas. Eso es lo que no nos permite a nosotros progresar, es lo que no nos permite a nosotros avanzar en, en la senda del Bhakti Yoga. Y por eso estos grandes acharyas introducen dentro de este tema del néctar de la devoción, nombrándonos las diferentes ofensas que que se cometen cuando uno está practicando la vida espiritual, y por eso nos las anuncia para que nosotros tengamos cuidado, ¿sí? Y seamos muy conscientes cada que nosotros realicemos una actividad en el servicio devocional para que nosotros no incurramos en esas ofensas, ¿sí? Entonces, ese va a ser el tema de hoy. Vamos a mirar cuáles son esas ofensas. Bueno, en la literatura védica suplementaria figura una lista de 32 ofensas que hay que evitar en el servicio al Señor. Entonces, vamos a mirar por aquí, si me permiten compartir pantalla. Mm. Uh, mm. Sí, Prabhu, sí tiene la opción de poder compartir. ¿Algún problema? Dice. ¿Me atoró? ¿Ah? ¿Me quitó? No. Pues bien. Por aquí. Ok. Bueno. Ya, sí, sí me pueden, ya está, me pueden ver en pantallas ya el tema. Sí se puede, Prabhu. Sí. Bueno, ¿me escuchan perfectamente? También. Sí, perfecto. Ok. Bien, entonces, en ese orden de ideas, vamos a observar que aquí Srila Rupa Goswami nos presenta una lista de ofensas que se deben evitar en el practicar el Bhakti Yoga. Bueno, dice que una de ellas es que no se debe entrar al templo de la deidad en un coche o palanquín o con los zapatos puestos. Entonces, sabemos muy bien que porque en la vida espiritual, pues como nosotros nacimos eh, completamente en la ignorancia y definitivamente, pues, principios así tan evolucionados, tan estrictos, pues nosotros no sabemos de eso, ¿no? Entonces, se dice que no se debe entrar al templo en un coche o palanquino con los zapatos puestos. Bueno, los zapatos son muy contaminantes, por eso usted ve que cuando usted visita a un hindú, en unas familias hindúes, usted va y lo primero que tiene que dejar son los zapatos afuera, ¿no? No puede entrar con los zapatos al lugar. De hecho, pues la casa de un devoto se considera un templo, ¿sí? Y, y pues los zapatos, como son tan contaminados, pues por supuesto no se deben ingresar. De hecho, incluso hasta en la misma Biblia, no sé si ustedes, los que se hayan leído la Biblia, hay un pasaje, me parece que es donde Moisés está visitando, subió a un monte como que a hablar con el Señor, y cuando el Señor se le apareció, bueno, escuchó que dijo, quítate tus sandalias porque el lugar que estás pisando es sagrado, ¿ya? Entonces, para todas estas personas, todos estos lindos aspirantes a, a convertirnos en Vaisnavas, es muy importante que tengamos en cuenta todos estos puntos, porque es que no se debe estar con zapatos en el templo, ¿no? Por eso es que la conciencia de Krishna, el Vaishnavismo, es lo más elevado que nosotros podemos obtener, ¿no?
Ellos practican al pie de la letra tal cual para no incurrir en estas ofensas, ¿no? Y por eso es que hacemos la diferencia realmente eh, en, en nuestra práctica. Nos nombran una segunda que se dice que no se deben dejar de observar los diferentes festivales que se celebran para el placer de la suprema personalidad de Dios, tales como Janmástami y el Ratayatra. Imagínense si somos practicantes, si somos aquellos que adoramos a la suprema personalidad de Dios, pero por supuesto que no podemos dejar de celebrar su advenimiento y su aparición en este mundo, ¿sí? Como es el Janmástami, ¿no? Donde el Señor se manifiesta misericordiosamente, dándose a conocer y ejecutando sus lindos lilas y pasatiempos. Entonces, qué maravilla, eso es una fiesta que es imperdible en los Vaisnavas y según esto, el yo no estar en un Janmástami o no celebrarlo, estoy incurriendo en una ofensa. Imagínense no hacer este evento, esta actividad, no participar, pues imagínense entonces qué importancia le estoy dando al Señor de mi corazón, al que me da y nos da todo, el que nos cuida y nos protege. Entonces, imagínense que cuando alguien celebra cumpleaños, se lo celebran con toda la pompa y ya saben, ¿no? Ahora, ¿qué decir de la suprema personalidad de Dios, no? Estos son temas bueno, muchas veces hablándolos con algunas personas que practican, ya sea el cristianismo o el catolicismo, ¿no? Y uno les habla de esto, muchas veces los pone uno a pensar, ¿no? Cuando uno les habla del Janmástami y todas las actividades que los devotos realizan en ese día, preparándole 108 preparaciones al Señor y es una completa meditación y fuera de eso ayuno, porque es un ayuno que hacemos total, ¿no? Completamente un ayuno, es algo que es para interiorizar, es algo para meditar, es algo que lo lleva a uno porque uno ya comienza a tener esa atracción y ese amor por la suprema personalidad de Dios y por lo tanto un ayuno para un devoto en ese día siempre y cuando pueda ayunar, ¿no? Porque hay devotos que no, a veces por su estado de salud no pueden ayunar, pero si uno no tiene ese problema, uno lo hace y lo hace con amor, uno lo hace, por lo menos yo he tenido la misericordia desde que estoy en la conciencia de Krishna, me enseñaron desde que participé en mi primer Janmástami, es que es un ayuno completo. Y yo lo hago, pero no es eso que uno dice que, ay, que austeridad, que mañana es ayuno, no. Eso no pasa ni por la mente, es el advenimiento de la suprema personalidad de Dios y uno ayuna de tal manera que uno ni siente a veces ese ayuno, porque uno está en completa meditación, ya sea que esté cocinando, que esté haciendo vayans, que esté, bueno, en alguna actividad devocional, simplemente alegre, ¿no? Recordando este pasatiempo del Señor. Y qué decir el Ratayatra, ¿no? Esa bendición que el Señor da cuando se sale con estas carrozas y Él simplemente sale a dar esa misericordia. Y por eso es que Srila Prabhupada, él hizo que este Ratayatra fuera algo que se hiciera cuando estuvo en los Estados Unidos. Y bueno, y así los devotos lo establecieron. Y así el Señor Jagannath sale a brindar la misericordia a todas las almas caídas. Esto es algo maravilloso poder, por eso los devotos no dejan de realizar estas actividades. Y acá Srila Rupa Goswami dice que el no participar después de tener ese estado de conciencia se considera una ofensa, ¿no? Una tercera, no se debe evitar postrarse ante la deidad, ¿no? Bueno, eso sabemos que esa etiqueta de cuando entramos al templo, no se debe evitar postrarse, ofrecer sus respetos ante la deidad. Cuarto, no se debe entrar al templo a venerar al Señor sin haberse lavado las manos y los pies después de comer. Todas estas cosas muchas veces debido a que no las estamos como
hablándose incurren en estas ofensas, que prácticamente alguien podrá decir, ah, es que eso es algo ahí como muy cierto, pero por eso los hindúes son muy estrictos y cuando los devotos van a la India se dan cuenta que ellos son muy estrictos porque ellos sí conocen lo que la escritura dice, ¿no? Entonces, se comete otra ofensa cuando uno entra al templo sin haberse lavado las manos y los pies después de comer. La quinta dice que no se debe entrar al templo en un estado contaminado. De acuerdo con la escritura védica, si alguien de la familia muere, toda la familia queda contaminada durante algún tiempo, de acuerdo con su posición. Por ejemplo, si la familia es brahmana, su periodo de contaminación es de 12 días. Para los kshatriyas y los vaishyas es de 15 días y para los sudras es de 30 días. Bueno, esto es lo que nos anuncian la escritura. Hay una sexta que dice que uno no debe postrarse apoyándose en una mano. Muy fácilmente uno comete estas ofensas porque pues, si uno no las ha leído, nunca se las ha mencionado, pues eso lo hace uno de pronto naturalmente, porque bueno, pero aquí está registrada, ¿no? Uno no debe postrarse apoyándose en una mano. Séptima, no se debe caminar en círculos pasando frente a Sri Krishna. El proceso para caminar alrededor del templo es que uno debe comenzar a caminar desde el lado derecho de la deidad y dar la vuelta. Estas circunvalaciones deben hacerse fuera de la estructura del templo, cuando menos 3 veces al día. Una octava dice que no se deben extender las piernas ante la deidad. No, esto es algo que uno ve muy común, uno observa, ¿no? Por lo menos cuando yo entro a un lugar, al templo, y veo pues esto, pues considero que la persona no conoce pues esta ofensa y es recomendable a la persona que lo está haciendo para ir precisamente educándolo, ¿no? Que uno no debe extender las piernas ante la deidad. Una novena dice que uno no debe sentarse ante la deidad sosteniéndose los tobillos, los codos o las rodillas con las manos. También es muy frecuente uno ver esta posición de algunos aspirantes a convertirse en estos grandes Vaishnavas, ¿no? Que siempre están ahí tocándose los tobillos, ¿no? Las rodillas, los codos, ¿no? Y acá pues se dice que no, que eso no se debe hacer ante la deidad. La 10 dice que uno no debe acostarse ante la deidad de Krishna, de Sri Krishna, ¿no? Cuando uno está en el templo y el altar está abierto, uno no puede estar ahí acostado ante la deidad, ¿no? La 11 dice que no se debe aceptar prasadam ante la deidad, ¿ya? No se debe aceptar prasadam ante la deidad, ¿sí? La 12, nunca se debe decir mentiras ante la deidad. Mire, todos estos puntos, ¿no? No se deben decir mentiras ante la deidad. Y pues la verdad no ante la deidad. Un Vaishnava no debe decir mentiras, ¿no? Por eso nos hablan de la veracidad, ¿no? Ese es uno de los principios de un Vaishnava, ¿no? De ser siempre veraz, de decir siempre la verdad, ¿no? Recitar la escritura con regularidad, ¿sí? Entonces, el no decir mentiras no solamente es ante la deidad, sino todo el tiempo mantenerse uno muy veraz. Este tema lo toca muy lindo su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, ¿no? El 13 dice que no se debe hablar en voz muy alta ante la deidad. No se debe hablar con otros ante la deidad. También esto es muy común, ¿no? Que están ahí a veces en el templo observando la deidad, ¿no? Y están hablando delante de la deidad, pero mire que se dice que no se debe hablar con otros ante la deidad, ¿no? Eso, bueno, es algo que uno observa, han habido pasatiempos, ¿no? Que ustedes los conocen, ¿sí? Donde el pujari habla con la deidad, pues es un sirviente personal, ¿no? Y entonces le expresa su situación y así se han establecido pasatiempos
muy lindos, ¿no? Pero por lo general aquí cuando se abre el altar uno simplemente está ahí recibiendo el darshan de sus señorías, pero uno no debe estar hablando ante la deidad. La 15 dice que no se debe llorar ni gritar ante la deidad. La 16 dice que no se debe reñir ni pelear ante la deidad. La 17 dice que no se debe castigar a nadie ante la deidad. Otra es, no se debe ser caritativo con los mendigos ante la deidad. La 19, no se debe hablar ásperamente a otros ante la deidad. La 20, no se debe usar una manta de piel ante la deidad. Pues imagínense, ¿no? No seríamos coherentes cuando practicamos la ahimsa, la no violencia, cero matanza a los animales, y presentarme yo con un abrigo de piel de qué de yo, de la vaca, el camello, de qué, a lucir, o como hacen muchas personas que lo mandan a hacer para impresionar con todo una oveja puesta, ¿no? No, pues qué belleza, ¿no? Y entonces se dice que no se debe usar una manta de piel ante la deidad, no se debe elogiar ni alabar a nadie ante la deidad, no se debe decir malas palabras ante la deidad, ¿no? Bueno, vuelvo y digo, ¿no? Un Vaishnava nunca eh, se manifiesta de esa manera, ¿no? Decir malas palabras, ¿sí? ¿Qué decir ante la deidad, ¿no? Un Vaishnava siempre es muy dulce, él es muy bondadoso, muy servicial, caritativo. Por eso, Srila Prabhupada decía que un devoto es todo un caballero, ¿no? Eh, las malas palabras. De hecho, se dice que cuando en una familia se acostumbran a decir vulgaridades y todo esto, la diosa de la fortuna sale de ese lugar, que la diosa de la fortuna no le gusta que se digan estas malas palabras, ¿sí? También se dice que no se debe ventosear ante la deidad, no se debe dejar de venerar a la deidad de acuerdo con los medios de cada cual. Este punto es muy importante, ¿no? No se debe dejar de venerar a la deidad de acuerdo con los medios de cada cual. ¿Esto qué significa? ¿No? Se dice que en este punto, sí la Prabhupada da una explicación y quiero compartirlas, ¿no? Y dice que en el Bhagavad Gita se dice que el Señor se satisface si algún devoto le ofrece, aunque sea una hoja o un poco de agua, ¿no? Por eso se dice que nadie es tan pobre, que no tenga nada para ofrecerle al Señor, ¿no? Ese verso lo conocen ustedes muy bien, ¿no? Que hace aquel que me ofrezca con amor y devoción una flor, una fruta, un vaso de agua, pues yo lo aceptaré. Y yo no creo que alguien sea tan pobre que no tenga, cuando sea un banano, para ofrecerle al Señor un vaso de agua, ¿no? Pero explica así la prueba que esta fórmula prescrita por el Señor se aplica universalmente hasta para el hombre más pobre, ¿no? Por lo que acabo de explicar. Pero eso no quiere decir que el que tiene suficientes medios para venerar al Señor generosamente debe también adoptar ese método y tratar de complacer al Señor ofreciéndole simplemente agua y una hoja. Si uno tiene suficientes medios, debe ofrecer bonitas decoraciones, bonitas flores y buena comida y observar todas las ceremonias. No es que uno deba tratar de complacer al Señor Supremo con un poco de agua y una hoja y gastar para sí mismo todo su dinero en complacerse los sentidos. Esto es lo que Srila Prabhupada nos menciona en este punto 24, ¿no? Eh, por supuesto que en base a lo que el Vaishnava tiene, él ofrece, más incluso el devoto siempre ofrece al Señor todo, ¿no? Porque él
depende única y exclusivamente del Señor, entonces él no es mezquino, él, por eso ustedes ven que nuestro Guru Maharaj, él, por eso adoptan esa posición de renunciantes, de solamente vivir todas las 24 horas, no pensando en el Señor, sí, ejecutando actividad para el Señor, solo para complacerlo, ¿no? Entregándole todo, ¿no? Entonces, también se dice que no se debe comer nada que no se haya ofrendado primero a Krishna. Bueno, eso lo sabemos, ¿no? No comer boga. Un devoto siempre debe de ofrecer todo a la deidad. Con esto incluso hay un pasatiempo con Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, que fue reprendido porque se comió un mango y su padre, como que la cuestión fue como que él no se acordó de ofrecerlo y su padre Bhaktivinoda Thakura le llamó la atención diciéndole que eso no se debía hacer. Y Srila Bhaktisiddhanta Saraswati simplemente al observar esa reprensión de su padre y lo que había hecho, simplemente dijo que él no volvería a comer mango en su vida por eso que había hecho y esa promesa la cumplió. Él no volvió a comer mango debido a que había cometido esa ofensa de haberse comido algo sin primero ofrecerlo a la deidad. Imagínense la mentalidad de un devoto puro. Es algo que cuando yo estoy infringiendo a mi Señor, al Señor de mi vida, algo, cometiendo una ofensa, bueno, no sabe cómo, bueno, cómo hago para que yo pueda realmente hacer que esto quede muy bien entendido en mí, ¿no? Una 26 dice que no se debe dejar de ofrendar a Krishna frutas frescas y granos de acuerdo con la estación, ¿sí? Claro, esto lo saben los devotos, que siempre que hay estaciones, lo primero que se debe hacer es eso. Muchos que cultivan, ¿no? Que cultivan y las primeras cosechas, lo primero que hacen es simplemente ese fruto, ofrecerlo primero a quién, al dueño de todo, al controlador supremo de todo, ¿no? Que es el Señor Supremo, ¿no? Dándole gracias por esa cosecha, pero él, como siempre, llevando este principio, es el que debe disfrutar, porque él es el Purusha Supremo, disfrutar de esta linda cosecha y por lo tanto es el primero que debe probar esos frutos. Una 27 dice que después de cocinar la comida, no se le debe ofrecer alimentos a nadie a menos que se ofrenda primero a la deidad, ¿ya? Bueno, estas son cosas que se conocen y es bueno que sepan que, por ejemplo, cuando se estaba ofreciendo en el altar al Señor el boga, en ese momento uno no debe estar comiendo, ¿no? Cuando se le está ofreciendo al Señor, uno no debe comer, ¿no? Solamente debe esperar que la ofrenda salga del altar para poder comer. Cuando se hace eso, también es considerado una ofensa. Uno no se debe sentar dándole la espalda a la deidad. Mire, todas estas cosas, eso se cometen a diario, ¿no? Pero cuando un devoto, un Vaishnava es consciente de todo eso, que entiende bien todo esto, él siempre trata de evitar, ¿sí? Cometer ofensas. La 29 dice que no se debe ofrecer reverencias al maestro espiritual silenciosamente, o en otras palabras, cuando se ofrecen reverencias se deben recitar en voz alta las oraciones al maestro espiritual. Otra dice que no se debe dejar de ofrecer alabanzas cuando se está en presencia del maestro espiritual, ¿no? La 31 dice, uno no debe alabarse a sí mismo delante del maestro espiritual. Y la 32 dice que uno no debe burlarse de los semidioses ante la deidad. Bueno, se dice que esta es una lista de 32 ofensas. Además de estas hay otras ofensas que se mencionan en el Varaha Purana y que estas son.
No se debe tocar a la deidad en una habitación oscura. Segunda, no se debe dejar de seguir estrictamente las reglas y regulaciones al venerar a la deidad. La tercera dice que no se debe entrar en el templo de la deidad sin antes hacer algún ruido. Por eso ustedes observan que en el templo siempre hay una campanita, ¿no? Cuando usted va a entrar al templo, usted hace sonar la campanita. Y los devotos que tienen el altar en sus casas, ustedes cuando visitan estos devotos también ven que ahí en el altar, siempre en la casa de un Vaisnava, en un altar, hay una campanita y que la hacen sonar, ¿ya? Es debido a esto, ¿no? Que no se debe entrar en el templo de la deidad sin antes hacer algún ruido. La cuarta dice que no se debe ofrendar a la deidad comida que haya sido vista por perros o por otros animales bajos. Vea pues, ¿sí? Si usted tiene alguna mascota de estos, pues vea, no la debe tener en la cocina al mismo tiempo cocinando, mire. No se debe tener estos animales, ¿sí? Que simplemente observen lo que se le va a ofrendar al Señor. No se debe romper en silencio, no se debe romper el silencio mientras se rinde culto. No se debe orinar o evacuar cuando se está rindiendo culto, ¿no? No se debe ofrendar incienso sin ofrecer alguna flor. Este es un principio, ¿no? Que ese incienso siempre debe ir acompañado de una flor, ¿no? No se debe ofrendar flores inútiles o que no tengan fragancia, ¿no? Bueno, muchas veces, pues, ustedes saben que las flores ahora de Kali Yuga ya perdieron su fragancia y por eso es que a veces los devotos tienen que echar alguna esencia en esa flor que la llaman aquí inútiles, ¿no? Que no tienen fragancia para ofrecer al Señor, ¿no? Pero algún arreglo se hace para que esta flor tenga algún aroma que sea grato para ofrecer a la deidad. Uno no debe dejar de lavarse los dientes cuidadosamente cada día. No se debe entrar al templo directamente después de tener relaciones sexuales. Otra dice que no se debe tocar a una mujer durante su periodo menstrual. La 12 dice que no se debe entrar al templo después de tocar un cadáver. Es ofensivo. La 13 dice que no se debe entrar al templo vestido con ropa de color rojo o azul, ni con ropa que no haya sido lavada. La 14 dice en el néctar de la devoción que no se debe entrar al templo después de ver un cadáver. Miren que es muy parecida. La otra es que no se puede entrar después de haber tocado un cadáver. Esta es después de haber visto un cadáver, ¿sí? Eso quiere decir que uno queda contaminado, ¿sí? Uno no debe estar enojado dentro del templo, enojado dentro del templo, el enojo, ¿no? No se debe estar enojado dentro del templo. No se debe entrar al templo después de visitar un crematorio. 17, no se debe eructar ante la deidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se debe entrar al templo mientras no se haya digerido totalmente la comida. La 18 dice que no se debe fumar marihuana o ganja. Bueno, yo cuando veía esta aquí escrita, pues por supuesto un devoto no se intoxica ni con cigarrillo ni nada, pero aquí la pusieron, ¿no? No se debe fumar marihuana, ¿no? Que devoto no fuma ni cigarrillo, qué decir de esto, pero bueno, por algo la pusieron acá. La 19 dice que no se debe consumir opio ni estupefacientes similares. La 20 dice que no se debe entrar a la habitación de la deidad ni tocar el cuerpo de la deidad después de haberse untado aceite en el cuerpo. Bueno, todas estas recomendaciones las deben de conocer muy estrictamente los puyaris, ¿no? Que son los que atienden a sus señorías, ¿no? Una 21 dice que no se debe faltar el respeto a una escritura que hable sobre la supremacía del Señor.
Uno debe ser muy respetuoso con todas las diferentes escrituras que están hablando acerca de la supremacía del Señor, porque hay muchos devotos que entran en mucho fanatismo, ¿no? Sí, fanáticos de que, este ya vino que con su Biblia, que este está hablando y que no, que si no tiene que ser de lo que digan los Vedas, o entonces minimizan la escritura de la Biblia, ¿no? Y si ustedes observan cómo Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, todos ellos hablaban acerca de lo que es la escritura de la Biblia. Nosotros pues sabemos muy bien que lo último, el Sonum Boom, lo último en conocimiento, pues es la escritura de los Vedas, pero el Señor se manifiesta en cada uno, ¿no? De estas escrituras, tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? Eh, entonces uno no debe entrar en fanatismo, como pueden entrar muchos practicantes, por ejemplo, que yo tengo amigos cristianos y pues ellos lo hacen porque así se lo hacen notar, digamos, el mismo pastor que dice que solamente hay lo que la Biblia dice y nada más. O sea, si usted le va a nombrar otro libro, no, usted está mal. O sea, el único libro de conocimiento es la Biblia, ¿no? Entonces, entonces ellos dicen que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Y como en la Biblia está donde se dice que yo soy el único camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, cuando usted le va a hablar de otros aspectos, de otros acharyas, entonces él no puede entender eso, porque la Biblia le está diciendo que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Una vez que me decía a mí alguien eso, un amigo cristiano, yo le decía, si Jesucristo es el único camino, entonces dígame usted qué pasa con los musulmanes que no conocieron a Jesucristo. O sea, ellos están condenados en el fuego eterno porque como ellos no conocieron a Jesucristo, entonces están condenados. Dígame entonces qué pasa con ellos. ¿Sí? Eso sería que Dios se manifiesta en todo tiempo, lugar y circunstancia. Entonces le faltó llegarle a los musulmanes. ¿Sí? Y entonces ellos van a estar condenados. No, ellos también tienen su propia escritura y ahí también está manifestado el Señor, ¿no? El Señor se manifiesta para todos y, y uno tiene que ser muy respetuoso. Ese es por eso un devoto cuando estudia. Por eso fue que Srila Bhaktisiddhanta se preparó y Srila Prabhupada y ellos estudiaron la Biblia. ¿So? Srila Siddhar Maharaj, todos ellos fueron estudiosos de la Biblia, ¿sí? Porque ¿cómo puedo llegarle yo a estas personas cuando yo desconozco yo el libro de ellos, ¿no? La escritura de ellos, ¿no? Eso se dice cuando yo hablo de un tema, refuto un tema que ignoro, que desconozco, pues simplemente estoy siendo ignorante porque yo no puedo refutar algo que no conozco. Entonces, si hablo con alguien de la Biblia y él me nombra un pasaje y yo no lo sé, pues simplemente no puedo decirle nada al respecto, ¿no? Él es una autoridad en ese libro, como es la Biblia. Y lo que suele suceder es eso, precisamente que ellos se enfocan en la Biblia, pues usted le va a hablar de los Vedas, pues él queda fuera de tono, ¿no? Él no entiende, dice, no, este es una persona que está practicando por ahí un culto maligno, no, este no es, bueno, cosas así he escuchado, ¿no? De estos amigos cristianos, pero hay otros que cuando uno habla con ellos este aspecto lo entiende muy bien, ¿no? Precisamente la escritura llega a cada cual de acuerdo a su estado de conciencia y cómo abrir la mente, ¿no? Muchos fueron estudiosos de la Biblia y se la sabían, ¿no? Y ahorita son grandes Vaisnavas. Y precisamente, ¿por qué son grandes Vaisnavas? Porque yo siempre he dicho que teniendo respeto por este punto, pues las escrituras son igualmente como cuando uno está adquiriendo conocimiento, ¿no? Que uno pasa que por el jardín, que párvulos, que no, que primaria, que secundaria, que universidad y bueno, ¿no? Entonces, similarmente, cuando uno comienza a estudiar la Biblia, uno estudia la Biblia y es hermosa, ¿no? Tiene unos temas importantes, pero uno se queda corto cuando uno quiere profundizar más, así como lo hace la literatura védica, que con pelos y señales el Señor se le manifiesta diciendo por qué Él es Dios, ¿sí?
él en los Vedas no le dice que él creó el mundo como en 7 días, como está en la Biblia, que primero creó las aguas, que después la tierra y todo esto, ¿no? Si ustedes ven, estamos estudiando en el Srimad Bhagavatam, cómo muy minuciosamente él le explica a uno todo en detalle, ¿no? Qué es la mente, qué es el cuerpo, qué es la inteligencia, qué es el ego, qué son estos diferentes 24 elementos materiales, ¿sí? Todo eso. Entonces, cuando alguien estudia en la Biblia y se da cuenta que comienza a estudiar los Vedas y se encuentra con este tema y dice, uy, no, venga, yo tengo que estudiar, esto está muy interesante, yo aquí me quedé como corto, ¿no? Pero eso no quiere decir que se va a hablar más de esa escritura, ¿no? No, porque yo no puedo ahorita que estoy en secundaria, entonces minimizar a los que están en primaria, porque yo también pasé por ahí, ¿no? No se debe introducir ninguna escritura contraria. Bueno, esto ya es otro punto, ¿no? Una escritura ¿qué significa una escritura contraria? Que esté en contra de la supremacía, de la suprema personalidad de Dios, ¿no? No se debe introducir esa escritura, ¿no? No se debe masticar betel ante la deidad, no se debe ofrecer una flor que haya estado en un recipiente sucio, no se debe venerar al Señor estando sentado en el suelo, ¿no? En el suelo directamente. Se debe tener algo para sentarse o una alfombra. No se debe tocar a la deidad antes de haber terminado de bañarse. Uno no debe decorarse la frente con el tílaca de 3 líneas, ¿no? Bueno, la tílaca correspondiente a los Vaisnavas, ¿no? Entonces, en este punto se dice que aquí hay, Srila Prabhupada, en este néctar de la evolución, habla de que hay otras reglas que son, eh, que no debe ofrendar alimentos que hayan sido cocinados por alguien que no sea Vaisnava. ¿Ah? Imagínense. eh, Eso es algo muy estricto, ¿no? En los templos hindúes, allá no puede, pues imagínense, ¿cómo puede cocinar alguien que no sea un devoto? Nada, porque va a cometer ofensas, ¿no? Porque usted sabe que el no devoto, él va cocinando y va comiendo al mismo tiempo, ¿no? Porque él se está preparando la comida para él no tiene conciencia de ese principio. Todo lo que tú comas, hagas, ofrezcas o regales, debes de hacerlo como una ofrenda a mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en el templo y iba a mi casa a visitar a la familia, entonces yo les iba a cocinar, entonces yo les decía cuáles eran las reglas eh, para yo estar en la cocina cocinando, ¿no? Entonces, bueno, esa es la forma de prédica que uno les habla a ellos, ¿no? De que un devoto siempre cocina y él no prueba nada porque él está cocinando para el Señor, ¿no? Y que la comida no se debe de consumir hasta que no haya sido ofrecida al Señor. Entonces, por eso es que un no devoto no debe, eh, dice aquí que no se debe ofrendar alimentos que hayan sido cocinados por alguien que no sea Vaisnava, porque pues ahí ya quién sabe cuántas ofensas está cometiendo. No se debe venerar a la deidad ante un no devoto y uno no se debe dedicar al culto del Señor mientras está viendo a un no devoto, ¿no? Eh, no se debe iniciar el culto al semidios, se debe iniciar el culto al semidios Ganapati, que aleja todos los impedimentos en la ejecución del servicio devocional. En el Brahma Samhita se dice que Ganapati venera los pies del loto del señor Nrsimhadeva y que en esa forma ha llegado a ser auspicioso para los devotos en lo que se refiere a eliminar todos los impedimentos. Por consiguiente, todos los devotos deben venerar a Ganapati. No se debe bañar a las deidades en agua que haya sido tocada con las uñas o con los dedos. Hay muchas otras prohibiciones,
Por ejemplo, no se debe pasar sobre las flores ofrendadas a las deidades. ¿Mm? También es muy común cometer este tipo de ofensas, ¿no? De las flores, y entonces se ofrecen y se tiran y uno simplemente las pisa, ¿no? Pero acá habla acerca de ellos, ¿no? Eh, ni se debe hacer un voto en el nombre de Dios. Estas son todas diferentes clases de ofensas, dice la Prabhupada, relativas a la ejecución del servicio devocional, y se debe tener el cuidado de evitarlas. Se dice que en el Padma Purana se dice que incluso a una persona cuya vida sea completamente pecaminosa, el Señor la protegerá por completo si tan solo se entrega a Él. Así pues, se acepta que aquel que se entrega a la suprema personalidad de Dios queda liberado de todas las reacciones pecaminosas. E incluso cuando una persona comete alguna ofensa contra la suprema personalidad de Dios, aún puede liberarse simplemente si se refugia en los santos nombres del Señor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Sí? Esto me hace acordar que una vez que había un demonio, y entonces alguien le decía, ¿tú no sabes que Krishna te puede matar? ¿Sí? Krishna, él sí te puede matar, ¿no? Y que el demonio decía, ah, no, pero si él me viene a matar, yo me refugio en él y él me tiene que proteger, ¿no? Porque recuerde que en la literatura védica, los demonios incluso leían las escrituras, las conocían muy bien, ¿no? Entonces decía que, ah, no, si él viene a matarme, pues yo, yo, yo me rindo a él, entonces él me tiene que proteger, ¿no? Y acorde a lo que dice la escritura, pues así es, ¿no? Bueno, en otras palabras, el canto de Hare Krishna es beneficioso para erradicar todos los pecados, ¿no? Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalo, Kalo Nastieva, 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 Atiranyata. Bueno, ya conocen ese verso hermoso, ¿sí? El único método de autorrealización en esta era de Kali Yuga es a través del canto del santo nombre del Señor, ¿no? Eh, entonces, por eso se dice que en otras palabras el canto del Hare Krishna es beneficioso para erradicar todos los pecados. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? También, ¿no? Porque es que cuando se tiene este punto, entonces digo, ah, bueno, entonces yo simplemente rompo los principios y cometo ofensas y canto Hare Krishna y entonces otra vez me quedo limpio. Eso hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Recuerde que incluso hasta en la misma Biblia hay un pasaje, ¿no? Donde a esta mujer que la cogieron en adulterio, ¿sí? Y la querían, en ese entonces, pues se mataba al ofensor a punta de piedra, ¿no? Apedreado, ¿no? Y, y cuando la cogieron, la llevaron ante el Señor Jesús, estaba ahí como en el suelo escribiendo algo, y le comentaron que de acuerdo a la escritura, una persona que se coja en adulterio debe ser apedreada. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Le preguntaron a él. Y entonces él dijo, se quedó pensando y después dijo, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Y ahí ustedes ya conocen el resto, que cada uno le tocó ir soltando su piedrita, ¿sí? Y alejarse. Y, y después él le preguntó a la mujer, le dice, mujer, ¿dónde están aquellos que te estaban acusando? Que esté. Y entonces ella le dijo, no, señor, ya todos se fueron. Eh, eh, y tú también me vas pues a acusar, o que algo así le dice. Y él le dice, no, mujer, vete, pero no peques más. Eso quiere decir, cuando uno realmente entra a la vida espiritual, uno trata de ir minimizando todas las ofensas. Eso no es de la noche a la mañana,
de ir dejando todos esos pecados que se cometen, pero no es con la conciencia de que, ah, no, yo tengo ahí un mantra, entonces yo voy y rompo los principios, canto el mantra, eso es ofensivo, súper ofensivo. ¿Ah? Eh, Eso lo llama la escritura incluso el baño del elefante loco, ¿no? Que va y se pega tremendo baño y después sale a revolcarse nuevamente en el lodo, ¿no? Entonces no hay, dice que, pero si se comete alguna ofensa contra los santos nombres del Señor, entonces no hay ninguna posibilidad de liberarse. Las ofensas contra el canto del santo nombre son las siguientes. Yo creo que vamos a terminar. Ustedes ya las conocen todas, ¿sí? Eh, Todas, porque se repiten todos los días. Entonces, que hoy no sea una excepción. Eh, Primero, pues blasfemar contra los devotos que han dedicado sus vidas a la propagación del santo nombre del Señor. Segunda, considerar que los nombres de los semidioses tales como el Señor Shiva o el Señor Brahma son iguales al nombre del Señor Vishnu o independientes de él. Algunas veces los ateos piensan que cualquier semidios es igual que la suprema personalidad de Dios Vishnu, pero aquel que es devoto sabe que ningún semidios, por grande que sea, es de por sí igual que la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, si alguien piensa que puede cantar Kali, Kali, Durga, Durga, y que es lo mismo que cantar Hare Krishna, esa es la mayor de las ofensas. Comenta acá Srila Prabhupada. Tercero, desobedecer las órdenes del maestro espiritual. Cuarto, blasfemar contra la literatura védica o contra la literatura que concuerda con la versión védica. Quinto, considerar que las glorias del canto del Hare Krishna son producto de la imaginación. Sexto, dar alguna interpretación al santo nombre del Señor. Séptimo, cometer actividades pecaminosas con la idea de contrarrestarla mediante el canto del santo nombre del Señor, ¿no? No debe pensarse que al cantar el santo nombre del Señor nos podemos liberar de toda clase de reacciones pecaminosas. Podemos continuar cometiendo pecados y después cantar Hare Krishna para neutralizarlos. Esa peligrosa mentalidad es muy ofensiva y debe evitarse. La octava, considerar que el canto de Hare Krishna es como una de las actividades rituales auspiciosas que se ofrecen en los Vedas como actividades fructivas karma kanda. La novena, instruir sobre las glorias del santo nombre a personas que carecen de fe. Cualquiera puede tomar parte en el canto del santo nombre del Señor, pero al principio no se debe ser instruido sobre la potencia trascendental del Señor. Aquellos que son muy pecadores no pueden apreciar las glorias trascendentales del Señor y por lo tanto es mejor no instruirlos al respecto. La décima, no tener plena fe en el canto del santo nombre y mantener apegos materiales, aún después de haber comprendido muchas instrucciones al respecto, ¿no? Todo devoto que dice ser un Vaishnava debe cuidarse de cometer estas ofensas a fin de poder lograr el éxito deseado, que es desarrollar amor por Sri Radha y Krishna. Así que mis queridos Vaishnavas, mis queridos Vaishnavis, este es un tema muy importante que los devotos, todo practicante al culto Vaishnava, que se llegar a ser ese gran Vaishnava, debe tener en cuenta porque esto es lo que no nos permite a nosotros evolucionar espiritualmente, ¿no? Bueno, hay ofensa, la ofensa es ofensa, ya sea menor, mayor o qué sé, son ofensas y se deben evitar al máximo, o sea, y por eso es que es interesante el estudio de las escrituras, porque es que las escrituras son los que nos están ubicando, los que nos están diciendo, anunciando, ¿no? Por eso se dice que la vida espiritual, sin estos tres aspectos no se puede practicar, ¿no? Sin guru, sastra y sadhu no puede haber vida espiritual, porque pues, si no tengo la teoría y no sé, sí, qué es lo que voy a hacer, entonces simplemente voy a estar como el elefante, como el baño del elefante loco, ¿no? Entonces, por eso toma mucha importancia todos estos lindos temas que a través de la misericordia de nuestro amado Guru Maharaj, como es la Universidad del Sol y todos estos lindos Vaishnavas y Vaishnavis que están detrás de bambalinas todos los días,
haciendo este servicio para que esto pueda llegar a muchas personas que usted sabe que uno está en ignorancia es por falta del conocimiento, ¿no? La gente sufre por falta del conocimiento, ¿no? Pero a través de todos estos medios virtuales, ellos pueden ir despertando de esa ignorancia y ubicándose, ¿no? Para que pueda empezar a haber un avance. Igualmente a través de esta virtualidad hemos podido llegar a muchos lindos devotos que por X o Y circunstancias han estado aislados, solitos, no tienen un templo cerca o no tienen con quién asociarse. Pues esta es la manera en que ellos están muy felices con las clases diarias, con todos estos lindos temas que programa la Universidad Sol para todos nosotros, porque cuando a mí me dan así muy misericordiosamente el servicio, ¿no? De preparar una clase así, pues uno mismo es el primero que está estudiando, uno mismo es el que está recordando. Esa es la asociación de los Vaisnavas, que lo ocupan a uno en servicio. Esa es, recuerde que el servicio devocional es muy, pero muy difícil de obtener. Eso lo dice aquí el mismo Néctar de la Devoción. El servicio devocional, eso no es que yo estoy aquí, no, o sea, es muy difícil de obtener el servicio devocional, ¿sí? Pero por la gracia de nuestro amado Guru Maharaj, por la gracia de todos los acharyas predecesores, por la gracia del Señor Krishna mismo que aparece en este mundo, como Sri Chaitanya Mahaprabhu, como la encarnación más magnánima, misericordiosa que existe, ¿sí? Debido a su amor por todas estas almas caídas, él mismo desciende en la forma de un devoto para enseñarnos realmente cómo es que se practica realmente la vida espiritual. Entonces, por eso esto es algo muy hermoso. Yo me siento muy privilegiado de tenerlos a todos ustedes como mis guardianes, ¿sí? Y que nosotros podamos igualmente llevar esta luz, ¿no? A todos aquellos que andan en la oscuridad. Ese es realmente el objetivo de esta Universidad Zoom. Y simplemente, bueno, mis reverencias para todos ustedes que siempre están ahí mirando qué tema seguimos para que esto siempre se permanezca como ese oasis, ¿no? Guru Maharaj le llama a los templos oasis, ¿no? Esos refugios donde la persona puede encontrar realmente un aliento, un descanso para su alma, ¿no? Porque estamos sufriendo aquí mucho. Bueno, mis queridos Vaisnavas, respetuosos con el tiempo, aquí me falta 1 minuto para las 8, entonces espero que esto haya sido un aporte importante en el avance de cada uno de nosotros. Simplemente quiero darle las gracias nuevamente y bueno, queda ahí el espacio para el siguiente expositor de la mañana. Todas las glorias a mi amado Guru Maharaj, todas las glorias a toda la cadena de asociación discipular. Jai, Sri, Hari Hari.